Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy tengo la oportunidad excepcional de entrevistar de primera mano al técnico en emergencias sanitarias, Mikel Tobarias, que nos va a contar los entresijos de su profesión y una cantidad de experiencias que nos va a dejar indiferentes. Para mí es un pequeño gran superhéroe, sin capa, que hace posible que este sistema sea seguro sin necesidad de que veamos los peligros constantemente. Muy buenas, Mikel, ya estamos contigo. La primera pregunta que suelo hacer siempre, y no va a ser menos, es ¿quién es Mikel Tobarias y cuál es su trayectoria? Pablo, buenos días. Pues mira, yo soy técnico en emergencias sanitarias desde hace ya más o menos una década, algo más de una década, que vengo también con experiencia del mundo de la seguridad privada, porque empecé dedicándome como vigilante de seguridad y luego decidí cambiar de trayectoria, pues en principio porque en mi puesto de trabajo tuve varios incidentes de índole sanitario, me generaron muchísimas dudas, me planteé realizar formación para dar de mí la mejor posible, ¿no? Calidad como vigilante de seguridad, y empecé como la mayoría de todo el personal sanitario, empecé como voluntario, formándome principalmente en Cruz Roja, luego ejerciendo como voluntario y pasando por diversas organizaciones como Cruz Roja, DIA, y llegó ya el día que me planteé que era un sector que me llamaba muchísimo la atención, muy dinámico, con mucho estrés, realismo, y decidí ya pues buscar la forma de dedicarme a ello. Terminé toda la formación que nos exigen para poder trabajar en la extrahospitalaria, en mi caso en una ambulancia de soporte vital básico, y ahí empezó un poco mi carrera como profesional ya, ¿no? Dentro del ámbito de la salud. Desde 2015 pues ya empecé aquí en la RTSU de la provincia de Álava, dentro de un soporte vital básico. Para haceros una idea, un soporte vital básico es una ambulancia asistencial en la que normalmente atendemos diversos tipos de emergencias. Quizás la consideramos desde las más fáciles de llevar hasta las más complicadas, ¿no? Las más extremas, un poco de todo. A ver, a mí la verdad que es una profesión que me parece encomiable y sinceramente, si no hubiera sido psicólogo, me habría gustado ser técnico en emergencias sanitarias. Me parece que tiene un punto de psicología y un punto de acción, de improvisación. Bueno, es una espinita que tengo ahí, pero no se lo digas a nadie. Y una pregunta que es empezar un poco fuerte, pero cuando empezaste en todo esto, ¿qué fue lo primero que te golpeó de verdad? Pues lo primero que me golpeó, y aunque puede sonar un poco topicazo y que seguramente a todos los trabajadores de la salud nos haya pasado, digamos a la gran mayoría, es la cercanía a la muerte, ¿no? Porque aunque suena un poco así a mito, realmente cuando te enfrentas al primer fallecimiento siempre te causa un impacto. Porque al final la muerte se presenta en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y yo recuerdo la primera como voluntario, además, en un evento que tenía pues unos familiares, estaban celebrando una boda de oro en un restaurante. Yo acudía con un compañero con unas ambulancias en función de logística y nos encontramos todo el percal, la verdad que nos pilló de manera improvisada, de golpe. Y el protagonista de ese evento era el que estaba en parada cardiorrespiratoria, estaba en ese momento sin pulso. Y ves la fragilidad, ¿no? La fragilidad que en cualquier momento una persona puede fallecer y se te queda grabado, porque en mi caso fue el primero. Siempre te haces a la idea de que como sanitario siempre vas a resolver todo, ¿no? Siempre vas a tener esos medios y esa disposición para que todo el mundo llegue sano y salvo, y hay circunstancias que no son así. Entonces, te diría que fue el primer golpe, aunque ha habido varios. Ese como primero, la verdad es que fue un poco fuerte. Luego he tenido otros, ¿no? Similares al tema de la muerte. Es que te choca cuando ves la dinámica, ¿no? De cuando sucede este tipo de eventualidad. Porque se dan muchos casos. Eran gente joven, muy fitness,
en uno de ellos me acuerdo que fue también en un gimnasio. Te choca, la verdad que te choca. Aunque bueno, otras vivencias también te golpean, ¿no? Como puede ser una agresión. Yo tuve una agresión hace ya un par de años. Te choca también. Hay muchos aspectos que te choca. Te choca también temas sociales, como la soledad de las personas. También te choca, te golpea muy, muy duro a la mente. Y bueno, eso sería como principalmente la cercanía a la muerte. Claro, entiendo al final que, bueno, no eras un crío tampoco, pero uno, al final, vivimos en una sociedad, yo creo que de espaldas a esas cosas, uno no puede convivir con ello en el día a día, si no sería bastante insoportable. Y claro, me hace plantearme una duda, toda esta experiencia, todo este bagaje laboral, ¿te ha cambiado la forma de percibir la vida, la forma de percibir tanto tu profesión como el día a día? ¿Te ha hecho ver un poco más allá? Pues la verdad es que esta profesión sí te hace cambiar, ¿eh? Te hace cambiar, sobre todo internamente, porque al mismo tiempo que te curte y te hace más duro, se lleva también una parte de ti, te hace en otro sentido frágil. Quiere decir que al final cada uno tiene sus propias herramientas para gestionar de la mejor manera posible y te vas enfrentando a ello. De hecho, en mi caso, te crea no en un estado de alerta, pero siempre alerta, ¿no? Pues por ejemplo, en tema sanitario te hace conocedores de signos y síntomas en los que, bueno, pues puedes prevenirte un poquito en tu estado de salud, tanto familiares, amigos, estar un poco más pendiente. Estás en ese estado de prealerta, conoces ya un poco cómo se mueve la gente, porque acabas conociendo a multitud de personas con sus características, personalidades, cualidades. Entonces te hace vivir en un mundo, no te diría en alerta, ¿no? Pero sí en una especie de prealerta. Y es lo que te digo, que al final la característica de este trabajo es que aprendes muchísimo, es una evolución en aprendizaje, vas ascendiendo muchísimo, pero tanto te da, también te lo quita. Te da muchos quebraderos de cabeza, si no eres fuerte mentalmente te puede incluso hundir. En algún momento de tu carrera profesional vas a necesitar apoyo psicológico o psiquiátrico, lo más seguro, pero lo más seguro. Y yo te diría un poco eso. Esa es la importancia igual o la característica o peculiaridad, al menos de los que trabajamos dentro de la extrahospitalaria. Claro, ya llevo yo un poco. Desde mi punto de vista, vivimos una sociedad, por decirlo así, casi tanatófoba, que vive de espaldas a la muerte, al dolor, a la fragilidad humana. Parece que todos los días siempre uno va a ser inmortal, ¿no? Es más, tenemos un pequeño sesgo casi de inmortalidad percibida. Cuando uno prepara las vacaciones del verano que viene, no las hace pensando si seguirá vivo o no. Y claro, darte cuenta constantemente de que eso, joder, no está asegurado. ¿Cómo te ha moldeado la visión de esta contradicción de lo que nos vende la sociedad, de cómo está hecho el mundo actualmente y la realidad entre bambalinas? Pues como bien dices, Pablo, yo te diría que la población en general sí vive un poco de espaldas al dolor, a la muerte, a la fragilidad. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Que la gente se planifica a futuro, ¿no? Mira, pues por ejemplo, cuando te vas a hipotecar, a comprar una casa, te planificas a muy largo plazo. Igual no vas a disfrutar de esa casa, ni siquiera vas a llegar a pagar gran parte de ese crédito, ¿no? Para más general sí, pero bueno, se hace siempre a expensas de que todo va a ser a futuro. Así que esa parte de población en general no es consciente hasta que te golpea, ¿no? La realidad, hasta que te recibes ese golpe, ¿no? Te dan una mala noticia en el que padeces una enfermedad importante, o bien tuya o de familiar cercano, y no le das esa importancia o no te ha llegado ese momento de reconocerlo, ¿no? Esto se ve mucho a pie de calle, sobre todo, pues mira, cuando llegamos en una intervención, ¿no? Y dejamos el vehículo estacionado como podemos, ¿no? Pues muchas veces nos increpan o nos sentimos que estamos incluso hasta molestando, porque yo creo que esa población no es consciente, ¿no? De que su vecino o su amigo en ese momento está siendo asistido por uno de los profesionales de la salud, no es consciente. Viven eso en su propio mundo y, bueno, ellos ven ahí un vehículo con las luces puestas y no son capaces de imaginarse la terrible situación que puede llegar a estar sucediendo, pues eso, me da igual, en una vía pública, dentro de un negocio, en un domicilio, en el tejado de tu casa. No lo sabe. Vivimos eso, muy a la espalda, ¿no? De no querer ser conscientes de ver esa realidad. Claro, y este punto de vivir de espaldas a la muerte a veces tiene contradicciones, como que la gente, por dejar de sufrir,
dese la suya propia. Y me imagino que te habrás encontrado con situaciones en las que justo lleguéis y haya gente con una tentativa autolítica o con pues, intenciones de hacerse mucho daño. ¿Cómo lo manejáis? ¿Hay un protocolo concreto? ¿Tenéis que tirar un poco de creatividad y empatía en tiempo real? Cuéntanos un poco a mí y a la audiencia porque me parece súper interesante. Pues dentro de la emergencia, la verdad que el mundo de la salud mental está al orden del día. De hecho, gran parte de nuestras actuaciones fuera del hospital, ¿no? De las que atendemos en un domicilio, en una vía pública, son de origen psicológico, psiquiátrico, relacionado con la salud mental. Con pacientes con riesgo autolíticos, pues sí hacemos. Tenemos un protocolo de cómo actuar, en este caso que nos lo da la propia organización de salud. Pero el factor humano es lo que más cuenta. El profesional, la maña que uno pueda llegar a tener, la soltura en el manejo sobre todo de este tipo de pacientes para que desistan. En primer lugar, desistan de la primera esa intención, ¿no? Que es de lo que por norma general acudimos. Y luego ya de garantizar que se traslade a un centro hospitalario donde sí le vea un profesional especialista en materia de salud mental, como puede ser un psiquiatra de urgencias. Pero sí que es cierto que cada año vemos un aumento en este tipo de patologías. Gente muy joven, desde edades muy tempranas, hablo 10 años, 11 años, 12 años, a incluso gente de la tercera edad ya, pues que también se van viendo también ese tipo de componente, ¿no? Nosotros dentro de la emergencia te digo que en primer lugar llegamos para estabilizar, ¿no? Siempre en la emergencia se va a hablar de estabilizar al paciente y en materia de salud mental es, pues en principio, si hay riesgo para su salud, que desistan de hacerlo y utilizar diferentes técnicas. Al final, pues una contención verbal siempre va a ser como primera instancia lo que se va a intentar hacer. Perdona que te interrumpa. ¿Tenéis alguna especie de formas de motivar a la persona con intención suicida para que desista? ¿Tenéis como una especie de argumentario? Pues la verdad que en este caso no tenemos una chuletilla, ¿no? De cómo actuar. Ahí influye mucho tu experiencia, tu personalidad, tu manera de gestionar la situación. Por eso te he hablado que el factor humano es súper importante. La experiencia es un grado adquirido. El saber cómo manejar ese tipo de pacientes, o sea, hay compañeros que tienen esa habilidad de saberlo llevar mejor y otros se ve que no tienen esa habilidad. Al final, como es un trabajo en equipo, formamos dotaciones en este caso de 2 o de 3, depende del tipo de recurso que se emplee. Siempre va a haber uno que puede llevar la iniciativa, que lo lleve mejor, y es como te he dicho, empezamos siempre con una contención verbal. Si no es efectiva, pues al final pues se planteará el uso de una contención mecánica o farmacológica. Eso dependiendo un poco de la situación que esté sufriendo en ese momento el paciente. Sería la hostia el tener un chuletario y que esté a todo que funcione a la primera diciendo tiro por opción A, si no funciona opción B y así hasta que funcione, y la verdad es que no es así. Son patologías que la verdad es que tienes que tener mucha maña, empatía, tener mucha mano, la verdad es que mucha mano, influye sobre todo mucha mano. A mí algo que me dicen es que suelo tener mano con este tipo de pacientes. La verdad que no me parecen situaciones, no voy a menospreciarlo, no voy a decir que para mí sean fáciles, pero le vas cogiendo el puntillo y en la mayoría pues van saliendo. No te diría que en manera excepcional y para sentirse de manera muy orgullosa, pero van saliendo, acaban siendo resolutivas, que es lo que cuenta. Y al fin y al cabo por velar por la salud de ese paciente, ¿no? Que en ese momento supongamos que está pasando un mal trago. De ahí que me hayas preguntado, ¿no? Que vivimos siempre a espaldas. Pues la verdad es que sí, la población no sabe para nada lo que hay detrás del mundo de la salud mental. Hay muchísimo, situaciones muy, muy duras y eso la gente no lo ve. Eso lo vemos nosotros cuando acudimos a un domicilio, vemos cómo está la familia destrozada porque el chaval de 10 años tiene o atemorizada a la familia, o es que la familia no tiene recursos para gestionar eso, o con gente, lo que te he dicho, con gente mayor. Luego también se influye en tema de adicciones, se ve mucho, se agrama ese tipo de problemas de salud mental. Gente con adicciones, me da igual, que sea alcohol, drogas, vamos a decir, ilegales. No sé, yo te diría que cada día se va viendo más. También diríamos, como contraste, esas mismas personas que uno ve por la calle, que hacen la compra, que son funcionales, que les ves riéndose en el bar, en ese mismo día luego les puedes ver en una escena absolutamente dantesca. ¿No genera un poco contraste? Pues contraste, sí, la verdad es que contraste se ve porque esas personas al final tienen su vida, hacen sus rutinas diarias, actúan con normalidad, digamos, lo que pasa que
en ciertos momentos pues tienen una agudización de su patología que en ese momento se les desmorona y se les acaba viendo la peor de sus caras, que es la agudización de esa enfermedad, ¿no? Pues que están en pleno brote, o se quieren quitar la vida, o se han lesionado con esa intención. Entonces, pues eso, sí suele ocurrir, de ver las dos caras, de cuando una persona está estabilizada, está bien, siguiendo su tratamiento, a cuando se agudiza la enfermedad. Pero como en cualquier tema médico, lo mismo, una persona que puede padecer hipertensión, que tenga tensión alta, tiene su vida normal y hay un día pues que tomando la medicación pues le ha subido la tensión. Claro, antes te he comentado la parte de las conductas suicidas y los momentos más extremos, pero como bien comentas, esa persona que le ha subido de tensión, no todos los días son casos extremos, porque si no estaríais tendríais que llevar un psicólogo para vosotros en la propia ambulancia prácticamente. ¿Qué es lo que más os encontráis en general en el día a día del trabajo? No tanto lo extremo, sino lo más usual. Pues por lo general, a ver, nos encontramos un poco de todo. Pero como ya he mencionado antes, ¿no? El tema de la salud mental, que a día está potente la cosa, la verdad, y se viene fuerte. ¿Por qué dirías que se viene fuerte? En toda mi trayectoria profesional, a cada año que pasa se va viendo más casos, ¿no? Aunque sí que es cierto que lo más común, ¿no? Cuando vemos una ambulancia, por ejemplo, en un instituto, puede llegar a ser una crisis de ansiedad, una persona que está agobiada por los exámenes o porque en el patio se ha fumado un canutillo y le ha dado el blanconazo y se ha puesto un poco nervioso. Se va viendo, ¿no? Bueno, lo que te he dicho, se va viendo en gente joven, en gente mayor. Pero bueno, lo que a diario vemos son diversas patologías, la mayoría relacionadas con la tercera edad, ¿no? Con gente muy mayor, enfermedades que se cronifican y que requieren una atención constante. También vemos que el Departamento de Salud asume mucho las carencias del Departamento de lo Social, ¿no? Sobre todo en gente mayor se va viendo un poco ese abandono institucional y ese abandono familiar, no premeditado por la familia, sino porque te diría que los tiempos van cambiando y se va viendo un poco ese déficit sobre todo en el tema social. Te diría que es una carencia que lo va asumiendo el Departamento de Salud. Nosotros al final llegamos a donde llegamos, nosotros es la resolución de la enfermedad en sí y no podemos ofrecer, digamos, lo que debería de darte el Departamento de Social, ¿no? Pues en este caso, casos de abandono y soledad en gente mayor, que los vas a ver en residencias, en domicilios. Te mencionaba ese, el abandono institucional, porque yo realmente, como no estoy dentro, no te puedo decir cuáles son los fallos del Departamento de lo Social, pero sí vemos que asumimos esa función que yo creo que es competencia a ese departamento. O sea, pues te pongo un caso en concreto, ¿no? Pues una persona que sufre de Diógenes, lo más normal, ¿no? Cuando los vecinos pues llaman para solicitar ayuda a su vecino, en primera instancia suele acudir una patrulla policial para verificar cómo se encuentra el domicilio y acto seguido, por norma general, o el 100% de los casos, quien va a ir va a ser una ambulancia. O sea, en este caso hablamos del Departamento de Salud, que va a verificar cómo se encuentra el paciente, ¿no? Cómo se encuentra su estado de salud, que muchas veces es bueno, pero lo que vemos es eso, es un abandono de una institución que se debería de encargar de que esa persona necesita ayuda para no generar esa situación, ese conflicto, por ejemplo, con los vecinos, ¿no? Una situación de Diógenes. Te pongo el caso así un poco más llamativo, ¿no? Aunque bueno, desglosando un poco en relación a esta pregunta, la verdad es que no es una ciencia exacta, pero te lo voy a contar así. Sí que hay ciertos componentes que se cumplen, ¿no? Por ejemplo, un lunes a la mañana, cuando se inicia el lunes, ya se va viendo, por ejemplo, todos estos pacientes que han aguantado el fin de semana, que no han querido ir al hospital, por ejemplo, que no han querido molestar a sus familiares para que les acerquen al PAC o tal, pues estalla, ¿no? Digamos que el lunes a primera hora son llamadas por recurrentes, pues eso, que le ha subido la tensión a fulanito, o que se cayó el sábado o el viernes y que han ido aguantando. Se ve mucho, por ejemplo, a primera hora, ¿no? Los accidentes de circulación de gente que se desplaza a sus centros de trabajo. A lo mismo que un sábado noche, lo que más vamos a ver puede ser en contexto de ocio nocturno, ¿no? Vamos a ver consumos, agresiones, caídas en contexto, sobre todo, pacientes ebrios. Ya te digo, no es exacto, pero sí se suele cumplir, ¿no? Dependiendo un poco del día, un poquito de la hora, vamos viendo un tipo de actuación o otro. No quita, para que un sábado a la noche tengamos
pues una parada cardiorrespiratoria de una persona mayor o, bueno, joven, o otra patología que no tenga nada que ver en el contexto de ocio nocturno, ¿no? Pero sí se suele cumplir un poco esa dinámica, la verdad. Pues te voy a dar un dato curioso, Pablo, que, a ver, yo no soy científico, ¿eh? Pero algo que vemos y hablamos mucho dentro de nuestro sector, de la hospitalaria, igual a alguno le parece una tontería, pero sí que vemos que hay un patrón que se repite, sobre todo cuando hay luna llena. Cuando hay luna llena, la verdad que suelen ser días, noches, mayoritariamente la noche, que se aborda mucho paciente con patología de salud mental. Eso la verdad que se cumple. También hablamos a veces del viento este sur, pero con luna, cuando tenemos luna llena, solemos decir, esta guardia va a ser de psiquis. Utilizamos no la palabra psiqui como para quitarle esa carga, pero sabemos que vamos a hacer gran parte. Ya te he dicho que no es una ciencia exacta, pero en estos años la verdad que se ha ido cumpliendo, ¿eh? La verdad que si lo comparas con otros días, en relación a esto de la luna, la verdad que se suele cumplir. Es curioso, pero se cumple, se suele cumplir. Curioso también además porque aquí me da la duda de si esto puede ser un sesgo de confirmación de que básicamente prestéis más atención ese día a que hay pacientes psiquiátricos y no tanto por la luna llena o el viento tal, pero es curioso que ya se preste más atención a unos días concretos que a otros. Esto demuestra que cualquier profesión, cualquier grupo tiene sus propias creencias y que insto a los oyentes a que investiguen un poco si la luna llena puede tener alguna influencia, por ejemplo, en la conducta de la gente. No lo sé exactamente. Y la siguiente pregunta es algo que de lo que estabas comentando antes, que me llama mucho la atención, que yo creo que no se le presta la atención suficiente, que es el efecto de la soledad en la gente. Y que de la misma manera que yo creo que esta sociedad da la espalda a la muerte, al dolor, la soledad se ve algo como obligado a afrontar con una especie de indefensión, resignación, pero que tiene unos efectos devastadores en la gente. Se ve mucho en mayores, pero cada vez se ve más en jóvenes, es lo que yo creo. Comentabas antes que muchas veces estáis cubriendo vosotros lo que debería cubrirse por bienestar social, por decirlo así, de seguimiento de la salud mental de la gente, de que estén acompañados, de que estén bien, y lo paliáis vosotros. Hablo de gente mayor, por ejemplo. ¿Cómo ves la soledad? No es una enfermedad, pero yo creo que es brutalmente patogénica en el sentido de que genera mucho dolor y está subestimada. Cuéntanos un poco. A ver, la soledad, aunque en principio a cualquier persona, a cualquier edad, puede llegar a estar pasando por ese aspecto, ¿no? Por vivir solo, abandonado. Sí que en algo que vemos habitualmente golpea más o ataca más a personas mayor. Va unido un poco de lo que te decía, sobre todo de esa carencia del sistema social, ¿no? O del mecanismo encargado de lo social, va un poco unido a la salud también, porque la soledad, yo te diría que cuando tienes un problema de salud, digamos, te limita, ¿no? Digamos, pues yo qué sé, imagínate, tienes cierta discapacidad o una enfermedad crónica que te vuelve más limitado, pues hace que no te puedas igual llegar a relacionarte como lo podría hacer una persona sin ello, ¿no? ¿Por qué se ve gente mayor? Yo te diría, la cronificación de enfermedades hace que te vuelvas más limitado en movilidad, en mental. Esos deterioros cognitivos que suelen aparecer te limitan muchísimo. Te hablaba antes también del abandono familiar, que no premeditado. Sí que es cierto que ahora la sociedad va cambiando, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues al final todos los integrantes de la familia a día de hoy suelen trabajar, ¿no? Todos suelen tener trabajo, entonces tienen mucho menos tiempo para prestar a su familiar más cercano, ¿no? A tus abuelos o a tus tíos, que sean más mayores y que estén solos. Entonces, esa falta de tiempo hace que posiblemente tengamos abandonados a familiares. A veces optamos porque esos cuidados nos los hagan en un centro especializado, en una residencia, pero para mí no deja de ser un centro frío en el que, bueno, para mí serían desconocidos o acaban siendo luego conocidos, dependiendo un poco de la dinámica de trabajo de la residencia, en el que una persona se vea sola. Que en ese momento estés acompañado de más usuarios, te hablo en caso de una residencia, te veas acompañado de más usuarios, no son tus allegados más cercanos. Es gente que estás compartiendo, digamos, tus últimos momentos de vida de manera un poco forzosa porque quizás tu familia no tenga
otra manera de atenderte, ¿no? Y tengan que recurrir a eso. Te voy a comentar así, en breve resumen, de los últimos avisos que tuve me chocó muchísimo, ¿no? Porque había un matrimonio que estaban en la misma residencia porque entre ellos no se podían cuidar, ¿no? Y los hijos no estaban en la ciudad y se estaban costeando la residencia con sus ahorros y pendientes de vender el piso para poder vivir ellos como matrimonio dentro de una residencia. Ahí te ves un poco... Antes me hablabas de lo que realmente te golpea. Ya te he dicho, ¿no? Pues el tema de la muerte, pero en este aspecto a mí me llega a golpear no en una ocasión, sino en varias, porque al final optas por tener esa empatía, por escucharles activamente, te cuentan cada uno pues casi su vida entera y te planteas, eso es algo que yo ahora como profesional no quita que lo vaya a vivir yo, que vaya a estar en esa misma situación, en una residencia o abandonado solo en un domicilio, pues porque yo qué sé, mi pareja me haya dejado o porque mis familiares hayan muerto o me lleven mal y no quieran saber de mí. O sea, es que al final estás expuesto a ello. Entonces, cuando te cuentan este tipo de historias que no son, dentro de mi trayectoria profesional no son una ni dos, son muchísimas, pero muchísimas, pues sí te va haciendo mella. Por eso te decía que en este trabajo vas aprendiendo, te va haciendo fuerte, pero también te va quitando, porque eso lo vas viendo día a día. Y es un poco fuerte, la verdad. Una pregunta que me surge. Hacerte mayor no te hace más inmune al dolor de la soledad, ¿verdad? Pues, a ver, la verdad que yo te diría que no. De hecho, aunque la gente no se lo crea, y por volver un poco atrás al tema de la salud mental, ¿no? Y a esos intentos autolíticos, y aunque la gente seguramente es lo que más les cuesta imaginar, hay personas mayores que se precipitan por una ventana de una residencia y seguramente sea eso, ¿no? A ese factor de la soledad, a esa limitación por tus enfermedades crónicas, que decidan quitarse la vida porque ven ya que no tienen cabida, ¿no? De estar encerrados en un sitio ya, pues digamos hasta que la muerte te venga a buscar. Entonces, digo yo que depende un poco tu personalidad o tu capacidad física en ese momento, decides quitarte la vida porque yo creo que es un sufrimiento. La verdad que pone un poco los pelos de punta. Yo creo que esto que sí que comentas de en tercera edad, cuando están tan mal, tan desesperanzados, tenía un nombre que creo que era síndrome por desmoralización o síndrome de desmoralización. Y la siguiente pregunta que te quiero hacer es casi una especie de la cara B del sistema. Aquí vemos el lado más solitario, más triste de la noche, pero la sociedad nos vende que existe también otro mundo de la noche, que es más joven, más divertida, que compensa los esfuerzos del día a día, de las fatigas del trabajo, de los disgustos, que es la fiesta, la noche. Y te quiero preguntar, desde tu punto de vista y lo que has podido aprender, ¿qué es para ti la noche? Hablando de fiesta, hablando de ocio, realmente. La noche, la verdad, y me imagino que me lo preguntarás más en contexto de ocio nocturno, de un sábado noche, quizás domingo noche o viernes noche, ¿no? Bueno, te voy a contar una cosa. La noche ha cambiado. Sí que a raíz del COVID ha ido cambiando ciertos elementos, ¿no? Porque, por ejemplo, antes, gran parte de nuestras actuaciones, a partir de un sábado a las 8 de la tarde, te comento, ¿vale? Atendíamos mucho menor de edad, ebrios, que empiezan con el botellón a edad temprana. Eso ha ido desapareciendo poco a poco. Sí que mantenemos una misma dinámica, que sobre todo son excesos, son consumos. Y ahora sí que podría decirte que hay un aumento de las agresiones, ¿no? Pues peleas que van surgiendo. Yo me acuerdo, bueno, cuando era chaval y yo salía más de noche que ahora, las peleas eran un poco sota, caballo y rey. Pues al final había un conato de conflicto que llegaba a una agresión física y por norma general, pues te pegabas, dos puñetazos, uno caía al suelo y la cosa se quedaba y normalmente se paraba. Ahora ya se están viendo elementos ya como armas de filo, agresiones mucho más contundentes, agresiones grupales. A día de hoy, si estás un poco en las noticias, se está haciendo también mucho hincapié en agresiones de tema sexual. Se van viendo... A ver, yo por suerte no he tenido que acudir de momento a ese tipo de intervenciones, pero sí conozco de primera mano de compañeros que han acudido.
Y son impactantes porque vas viendo que, joder, que en tu ciudad, en tu barrio, en unas fiestas de barrio, ¿no? Unas fiestas patronales, hay casos. Entonces, por eso digo que la noche ha ido cambiando un poco. Te diría que son resumidas cuentas, pues es gente que se pega unos excesos de flipar, consumos pues ya mezclando alcohol con otras sustancias, hasta irseles la cabeza y agresiones a veces muy contundentes. O sea, es que yo he llegado a ver prácticamente la carotida asomando porque se pelearon y emplearon unas botellas, rompieron unas botellas y se tajaron como pudieron. Y aún así, fíjate que estás tratando con ese tipo de pacientes y es tal a veces la agresividad que no son conscientes de lo que les está pasando. Porque yo recuerdo una anécdota en el Casco Viejo, que estos chicos habían tenido una trifulca y me acuerdo que uno de ellos es que se le asomaba la arteria por el cuello, le estaba explicando, le enseñé una fotografía diciendo, oye, es que mira cómo tienes el cuello que has librado por milímetros. Y era tal la agresividad que estaba obcecado por perseguir a la otra parte para acabar la pelea, para acabar el trabajo. La noche te ofrece ese tipo de puntos. Y hay una frase que creo que era de una película, no me acuerdo muy bien, que era que a partir de las 2 de la mañana no pasa nada bueno en la noche. ¿Qué opinas de ella? Bueno, a ver, sí que es cierto que depende, a partir de ciertas horas, a veces sí puede parecerte algo bueno, pero sería muy raro, la verdad. Te vas a encontrar, pues un sábado a partir de las 2, pues eso, gente deslomada, tiradas en el suelo, pues lo que te he dicho, si no es que se hayan metido en una pelea, les han agredido, les han robado, que van más ciegos que palomo, o bien te llaman sus amigos porque no se pueden hacer cargo. Fíjate, mira, eso es algo que también recuerdo, joder, antes te enganchabas una pedazo borrachera, ¿no? Y aunque sea tus colegas te llevaban, si hace falta, borriquitos hasta la puerta de tu casa, te abrían, te tiraban, luego ya era cuestión de tus padres. Pero ahora automáticamente se va viendo que incluso los amigos llaman a emergencias y desaparecen incluso a veces del lugar. O sea, dejan ahí, digamos, a tu colega moribundo, pues eso, que me solucione un poco la papeleta. ¿Para qué nos vamos a ir todos a casa o a llevarle a casa que perdemos el ritmo de la noche, ¿no? Directamente, le dejamos en el banco y llamamos. Eso se ve también, se suele ver. Entiendo que la empatía, pues lo de echar a los amigos a la ambulancia y seguir de fiesta en vez de acompañarle a casa, sí que deja un poco ver que la empatía no abunda mucho. Y claro, viendo todo este panorama un poco dantesco, que dependerá del día, me imagino que habrás ido desarrollando unas herramientas mentales para manejar a la gente, incluso tus propios compañeros a veces. Te voy a saber un poco cómo haces para poder llevar esto y seguir siendo pues, una persona funcional en el resto de tu vida sin que te colonice, por decirlo así, porque tiene que ser esto para una persona que no está acostumbrada, el visionado incluso de un evento, como el que comentas de alguien con la carótida medio a la vista palpitando, pues igual no duerme en 3 días o se plantea pues si merece la pena el estilo de vida que lleve. ¿Cómo haces para poder sobrellevar esto o para poder llevarlo de la mejor manera posible? Pues yo en mi caso no es que tenga, digamos, una caja de herramientas mentales en especial. Sí que en este sector veo muy importante cómo es tu compañero. Trabajamos por norma general en equipo. Yo en mi caso en binomio, ¿no? Estamos yo y mi compañero. Y la relación con la que tengas con tu compañero prácticamente va a ser la herramienta más eficaz para sobrellevar esto, ¿no? Porque ten en cuenta que después de una actuación, una intervención, puede ser dura o más fácil o simplemente para comentar aspectos a mejorar, al final con quien te vas a dirigir y lo vas a comentar y lo vas a desarrollar va a ser al final con la persona más cercana a tu trabajo, que es tu compañero. Esto se ve mucho en dotaciones que son muy cambiantes, ¿no? No son binomios de mucho tiempo, pues que están en una base en concreto, van cambiando, no tienen ese feeling, ¿no? Pues por ejemplo, yo la verdad es que tengo suerte, ¿no? Que desde hace ya tiempo trabajo con el mismo compañero y de hecho lo noto, ¿no? Mi manera de trabajar cambia, bueno, no es que cambie, pero sí noto esa falta, ¿no? Cuando estás con otro compañero, que no quita que lo hagas ni bien ni mal, ni que te lleves mal con otros compañeros, pero llegas a ese feeling de ¿cómo decirte? ¿Quieres mandarle un saludo a tu compañero? El grupo 5, somos el grupo 5, Aupa Gorka.
Pues sí, la verdad que yo te diría que es la mejor herramienta. La mejor herramienta en el que seguramente en el día que caiga, él me levante y el día que él se caiga, pues yo le levante. Yo te diría que es la pieza fundamental. Luego, a ver, hay otros aspectos a que trabajar. Saber distraerte fuera del trabajo, ¿no? El separar un poco eso, no llevártelo en la mochila. Cuando terminas tu turno y recoges tu mochila, no metértelo todo y llevártelo a casa, saber distraerte, pues ir al gimnasio, tener hábitos que tu mente no esté en constante pensamiento de lo que has hecho el día anterior o los días anteriores y sobre todo, en el caso que algo te esté atormentando, aunque seamos profesionales, seguramente necesitemos ayuda de otro profesional, ¿no? En este caso de algún psicólogo o psiquiatra que nos ayude un poco a volver a encaminarnos. O sea, ser conscientes de ello, ¿no? De que cuando algo nos está atormentando, pedir ayuda. Que yo creo que a veces nos vamos un poquito por arriba pensando que no la necesitamos y a veces es necesario. No tengo una caja de herramientas especial, pero como hincapié diría que lo fundamental es tener un compañero con el que trabajes, perdón por la expresión, de puta madre, puedas comentarle todo y que sepas que vas a recibir para la buena y para la mala su apoyo, que sea recíproco. Quiero decir que al final un día va a ser por mí, un día va a ser por él. Yo te diría que esa sería mi caja de herramientas. Bueno, tiene todo el sentido del mundo al final, que cada uno vaya viendo los ases en la manga que tiene y lo que le funciona. Importante pregunta que te quiero hacer ya casi como cierre. ¿Qué mitos crees que hay sobre tu profesión? Y si puedes desmontarlos, sería fantástico. Pues a ver, uno de los mitos que igual más nos ataca es que todavía yo creo que hay mucha población en general que piensa que somos meros transportistas. Que viene la ambulancia, cargo al paciente y al hospital. Que el hospital es donde me van a hacer todo. Y realmente no es así. O sea, una ambulancia asistencial se va a dedicar primero a valorar la escena, a hacer una anamnesis del paciente, ver lo que está pasando. En el caso que el paciente esté inestable, se va a estabilizar el paciente para llevarlo en las mejores condiciones posibles al centro hospitalario. O sea, hay un trabajo. Cuando una ambulancia llega, no es subir, coger paciente de X manera y bajarlo, cargar, cerrar puertas y ni no. No. La verdad es que no es así. Es lo que la gente ve, ¿no? Ve un vehículo con colores llamativos, luces azules, pitando a toda leche por la avenida principal de la ciudad y dicen, va, ya están llevando a alguien, ha habido un trabajo. O sea, eso es uno de los mitos que todavía creo que la gente todavía no lo asume, ¿no? Luego hay otros que son muy comunes. Bueno, más que mitos serían, no sé cómo decirlo, ¿no? Eso de que igual ponemos las luces para ir a salir del turno, a comer, a desayunar o a cagar, o que aparcamos en tal sitio por irnos a echar un café. O sea, eso se desmonta fácil. O sea, eso realmente no tiene... No sé, yo te diría que el principal mito es eso, que no somos meros transportistas, la verdad. Sí que es cierto que a veces la gente puede pensar, mira, ha puesto las sirenas porque tienen prisa, que quieren llegar a casa pronto, a poner el Netflix y ponerse una pizza o algo, pero no, hay un trabajo real, hay un trabajo drenante y un trabajo que yo creo que si no prestas autocuidado te da posibilidad de burnout, de quemarte y de, pues sobre todo yo creo también de estrés postraumático vicario, que sería por empatía. Y una pregunta que para mí es muy importante es ¿qué le da sentido a lo que haces? O sea, ¿qué te hace, o sea, qué te llena de todo lo que haces, a pesar de todo duro que es realmente, qué es lo que hace que quieras coger todos los días, que trabajas de ello y salir a ello? Algo que te hace volver día a día a este trabajo es que te sientes que aportas una pequeña parte de ti, ¿no? Un pequeño grano de arena de humanidad, de saber que cuando una persona necesita cierta ayuda, el poder ofrecérsela. En este caso profesional, sí, ¿no? Porque nos pagan por ejercer esa labor, pero en ti tiene que estar esa necesidad, ¿no? De querer ayudar a la gente, de poder ofrecer esa ayuda, a veces por mínima que sea o con las herramientas que tengas disponibles, de llegar hasta donde uno llega, el recibir, cada vez menos, ¿no? Pero muchas veces recibes ese agradecimiento del paciente, de los familiares que les has ido a echar una mano, lo reconocen, eso te deja un buen sabor de boca, eso te recarga pilas para que tú vuelvas, ¿no? Vuelvas con más ganas. Es un trabajo que es agradecido y que sientes que sí estás ayudando a la gente, que merece la pena. Te voy a contar otra anécdota. No sé si he sido el primero, pero seguramente de los pocos que he hecho un traslado no muy ordinario, porque en este caso era trasladar a primera hora a una mujer
que tenía programado muerte asistida por agravamiento de la patología que ya llevaba sufriendo ya de hace muchos años. Le dieron la oportunidad, le concedieron, ¿no?, la muerte asistida. Y me acuerdo que me llamaron esa noche para informarme que a la mañana íbamos a hacer un traslado, pues eso, no ordinario, programado a tal hora, para llevar a esa paciente al hospital para darle muerte asistida. A ver, me chocó un poco porque sale fuera, ¿no?, de tus cauces normales, de lo que antes hablábamos, ¿no?, de lo que ves a día, que ves esto, que te golpea. Pues ese día la verdad que fue muy especial porque intentas que sea todo muy cálido, que no sea un traslado normal. Me acuerdo que condicionamos la ambulancia de la mejor manera posible, las luces tenues, calefacción lo mejor posible. Bajarla del domicilio fue un poco odisea, se la bajó de las mejores maneras. O sea, el sentirte tú en ese aspecto que esa persona ha decidido quitarse la vida, ¿no?, porque no puede más, no aguanta más. Y tú, fíjate, ¿qué herramientas tenías en ese caso? Pues trasladarla, pero te preocupas, ¿no?, porque ese aporte que tú le vas a dar sea lo más humano posible. Es algo que yo creo que igual ahora me he ido un poco, pero es algo que se va viendo que en la sociedad en sí se va perdiendo, ¿no? Estamos muy enfocados es que lo hablábamos antes, ¿no?, que si vivimos a la espalda del dolor, del sufrimiento, pues te diría que sí, ¿no? Es que vivimos una sociedad que ya el factor humano se va perdiendo, lo ves en la industria, ¿no? Esos robots, esas automatizaciones que hace mucho lo que hacía, ¿no?, el ser humano antes, esas labores. Se ve mucho ahora la gente joven que quiere dedicarse a redes sociales, todo a través de una pantalla, de una lente, de una cámara, de un micrófono. Mira, quizás como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Pero se va perdiendo esa calidez humana que en nuestro trabajo nos da todavía esa posibilidad de seguir haciéndola. Eso es algo que te hace volver día a día, te llena y te hace volver día a día. Me impacta un poco porque al final no deja de ser una situación muy dramática en la que, pudiendo haber sido un simple, como decías tú, un simple transportista, le diste apoyo, afecto y cercanía a una persona en un momento durísimo. Y me gustaría que lances un mensaje como cierre de este episodio en forma de pequeño broche con lo que tú creas conveniente. Pues yo les diría, aunque puede sonar un poco heavy, es que vuelvan a poner los pies en la tierra, volver a recuperar ciertos valores, ¿no? Hablamos eso de tener empatía, no te diría de preocuparnos hasta tal punto de cómo está el vecino, pero saber ponernos un poco en la piel de otra persona. Yo te diría que eso, que volver a poner los pies en la tierra. Veo que hay mucha gente todavía que se está olvidando dónde vive por estar inmerso en sus mundos digitales. Volver a poner los pies en la tierra. También diría que nosotros como profesionales nos dedicamos, lo que te estaba diciendo, ¿no? Nos dedicamos al cuidado de las personas cuando más nos necesitan, pero no por ello, por ser profesional, también deben de cuidarnos a nosotros. Y en este sentido quiero decir que el sistema de salud nos cuida, pero también hay que cuidarlo. Al igual que otros, ¿eh? Hablo de salud porque me compete más, pero como puede ser educación o social, me da igual. Pero hay que cuidarlo porque si eso lo rompemos, ya no va a haber nadie más que nos cuide. O sea, eso es algo que se puede llegar a cumplir, no se puede maltratar. Te diría que tenemos que cuidarnos mutuamente. Es así. Ser conscientes de ello, no obviar la realidad, por eso hago el símil de poner los pies en la tierra, ¿no? La realidad es la que es y por mucho que tengamos mundos digitales, o sea, tenemos que ser humanos, sobre todo ser humanos. Pues muy interesante, Miquel. Ha sido un placer de verdad tenerte aquí. Muchísimas gracias por todo este rato que has estado con nosotros. Gracias a ti, Pablo, por darme esta oportunidad, ¿no?, de hablar, aunque para mí es la primera vez como experiencia. Oye, está bien. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Recordad que tenéis el correo electrónico lamentesysuscicatrices@gmail.com para cualquier duda, propuesta de tema o curiosidad. Recordad que tenéis el libro Los malos viajes, los infiernos de la química en Amazon en múltiples formatos y también el libro La mente y sus cicatrices de Ediciones Obelisco, disponible en cualquier librería. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.